Hola queridos amigos, en este video vamos a aprender cómo obtener las ecuaciones del movimiento armónico simple. Empezamos. ¿Qué es el movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple se deriva del movimiento circular uniforme. Para ello pues he trazado esta circunferencia en el cual un objeto se va a mover desde el punto A hasta el punto B al cabo de un cierto tiempo t. ¿Sí? Desde el punto A se movió hasta el punto B después de un tiempo t. Su desplazamiento angular es el siguiente. Teta. Este es su desplazamiento angular. ¿Sí? Bien, en el movimiento circular uniforme, MCU, el desplazamiento angular teta, ¿a qué es igual? A su velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, en el gráfico tenemos que voy a proyectar el punto B hacia el eje Y. ¿Sí? Y tengo pues este triángulo rectángulo. ¿Ok? Tengo este triángulo rectángulo. Este cateto representa también la proyección del punto B sobre el eje X y le voy a llamar X. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto, que viene a ser la proyección del punto B sobre el eje X, le voy a llamar X. Desde el punto O hasta el punto B tengo pues la hipotenusa, que a su vez es el radio de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces le voy a llamar R. Es el radio de la circunferencia. Voy a obtener a continuación el seno del teta. ¿A qué es igual el seno de teta? A cateto puesto sobre hipotenusa. En este gráfico, el cateto puesto representa X. Y la hipotenusa, pues, obviamente es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Para este caso, R le voy a reemplazar por A. ¿Sí? Le voy a llamar A. En vez del radio, le voy a llamar A. Y a continuación voy a despejar X. ¿Y qué tengo? X es igual. Está dividiendo, pasa acá a multiplicar y me queda A por el seno de teta. ¿Ok? Como sé que teta es igual a la velocidad angular por el tiempo, le reemplazo aquí. X es igual a A por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y fíjense, esta expresión representa la ecuación de la posición de un objeto con movimiento armónico simple. También puede darse el caso que el objeto parte con una posición inicial o un ángulo de fase. En este caso, Φ lo vamos a representar con la letra Φ, la fase inicial. ¿Sí? Y lo podemos añadir en la expresión anterior. X es igual a A por el seno de omega por T más Φ. ¿Sí? Y bueno, ¿qué representa el ángulo de fase inicial en nuestro gráfico? Imaginemos que pues el objeto parte desde este punto. ¿Sí? Desde el punto B. Tengo el punto A, tengo el punto B. Y desde el punto B llega hasta el punto C al cabo de un tiempo t. ¿Sí? Entonces, el ángulo de fase inicial corresponde pues este ángulo de aquí. Y desde el punto B hasta el punto C recorre pues el desplazamiento angular respectivo. ¿De acuerdo? Entonces el movimiento, el ángulo total es Φ más teta.
Una vez obtenida la ecuación de la posición de esta partícula en este movimiento, ¿cuál es su velocidad? Quiero saber cuál es la ecuación de la velocidad. Voy a derivar la posición con respecto al tiempo para obtener la ecuación de la velocidad. Finalmente obtengo esta expresión, que es la ecuación de la velocidad de esta partícula en este movimiento, aplicando pues obviamente las reglas de la derivación. Y finalmente quiero obtener la ecuación de la aceleración de esta partícula, derivando pues la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo. Al derivar esta expresión con respecto al tiempo, obtengo la ecuación de la aceleración. ¿Y cuál es? Pues esta. Y esta es la expresión de la aceleración de esta partícula que se mueve con movimiento armónico simple. Tenemos pues aquí resumidas nuestras tres ecuaciones principales para utilizar en el movimiento armónico simple: la posición, la velocidad y la aceleración. Si nos damos cuenta, en la ecuación de la aceleración voy a agruparla convenientemente para obtener otra expresión más simplificada. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular o velocidad angular, y agrupo la amplitud por el seno de omega t más phi. Esta expresión representa la ecuación de la posición. Entonces, la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por x. Como expresiones adicionales tenemos las siguientes. El periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que se demora la partícula en girar una vuelta. Y está dada por esta expresión, 2pi sobre la velocidad angular. Tenemos también la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que da la partícula en unidad de tiempo. Y está expresada, o se puede calcular con esta expresión, 1 sobre el periodo. Como es el inverso del periodo, pues es igual a velocidad angular sobre 2pi. A continuación, vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados a este tipo de movimiento, pues utilizando estas expresiones. Empezamos. Vamos a desarrollar este ejercicio relacionado al movimiento armónico simple. ¿Qué dice el ejercicio? Una partícula oscila con movimiento armónico simple si la ecuación de la posición en función del tiempo es x es igual a 2 por el seno de 3 medios por t más pi sobre 4 centímetros. Determinar la amplitud del movimiento, la frecuencia angular de oscilación, el ángulo de fase inicial, la posición de la partícula para un tiempo de 0 y 2 segundos, el periodo de oscilación, la velocidad de la partícula para el tiempo de 2 segundos, la aceleración de la partícula para un tiempo también de 2 segundos, y finalmente la velocidad máxima y aceleración máxima. Ok, ¿qué datos nos proporciona el problema? La ecuación de la posición de la partícula, que es esta. Si comparamos esta ecuación con la ecuación de la posición a seno de omega t más phi, ¿qué podemos concluir? Que miren, la amplitud representa 2. La frecuencia angular está representado por 3 medios. Y el ángulo de fase inicial está relacionado con pi sobre 4. Entonces ya podemos responder a la primera parte. La amplitud del movimiento, es decir que A es igual a 2 centímetros. ¿Sí? La frecuencia angular de oscilación, omega. Entonces omega vale 3 medios. 3 medios radianes por segundo. ¿Sí? Es la unidad de la velocidad angular. Y el ángulo de fase inicial, pues phi, es igual a pi sobre 4 radianes. Bien, ahora vamos a calcular la posición de la partícula para un tiempo de 0 y 2 segundos. Tenemos nuestra ecuación de la posición, ¿sí? Que nos permite calcular la posición de la partícula en un tiempo t
cualquiera. En este caso nos piden para 0 y 2 segundos. Empecemos para 0 segundos. Entonces x es igual a 2 veces el seno de 3 medios por el tiempo, entonces 0 segundos, más pi sobre 4, que es el ángulo de fase inicial. Entonces, x es igual a 2 veces el seno de 3 medios por 0, 0, más pi sobre 4, pi sobre 4. ¿Sí? Bien, pi sobre 4 está el ángulo de fase inicial en radianes. Transformando a grados, ¿qué tenemos? Como pi es igual a 180 grados, pi sobre 4 es pi sobre 4, dividimos para 4 y tenemos 45 grados. ¿Sí? Entonces, x es igual a 2 veces el seno de 45 grados. ¿Sí? Entonces, x es igual a 2 veces. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, se simplifica el 2 con el 2. La posición de la partícula al cabo de 0 segundos es raíz de 2 centímetros. Bien, cuando el tiempo vale 2 segundos, reemplazamos aquí. Entonces, x es igual a 2 veces el seno 3 medios por 2 segundos, más pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, x es igual a 2 veces el seno de 3 medios por 2 es 3, más pi sobre 4. Bien, vamos a desarrollar esta operación. Recordemos que esto es un ángulo medido en radianes. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esto en radianes. Entonces pi vale 3.14 radianes. De tal manera que x es igual a 2 veces el seno de, con ayuda de la calculadora, vamos a realizar esta operación. Es decir, 3 más 3.14 dividido para 4. Entonces, x es igual a 2 veces el seno de, realizando pues esta operación, 3.14 dividido para 4 más 3 me da un valor de 3.785 radianes. ¿Sí? Ojo, 3.785 radianes. Entonces aquí debemos calcular el seno de este ángulo en radianes con nuestra calculadora. Debemos poner en modo radianes a la calculadora. ¿Sí? Listo, entonces, ¿qué tengo finalmente? 2 por el seno de 3,785. Me da un valor de menos 1.20 aproximadamente centímetros. Y este es el valor de la posición al cabo de 2 segundos. Ahora vamos a calcular el periodo de oscilación. El periodo de oscilación está dado por 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular, 3 medios. ¿Sí? Entonces el periodo es igual 2pi por 2, 4pi sobre 3. ¿Ok? Segundos. Y esto pues con decimales es igual 4 por 3.14 dividido para 3. Nos da un valor de 4.19 segundos. Bien, entonces este es el periodo de oscilación de la partícula. Ahora vamos a calcular la velocidad de la partícula al cabo de 2 segundos. Entonces, la velocidad de la partícula viene dada por la expresión a por omega por el coseno de omega t más phi, más el ángulo de fase inicial. Bien, entonces la velocidad es igual. La amplitud
2 centímetros. Velocidad angular, 3 medios. Por el coseno de omega, 3 medios. El tiempo, 2 segundos. Más pi sobre 4. Listo. Realizamos las operaciones respectivas. ¿Y qué tenemos? Aquí se cancela 2 con el 2. Me queda 3 por el coseno de. También se cancela el 2 con el 2. Me queda 3 más pi sobre 4. Bien, asimismo, nuevamente este ángulo está en radianes. Entonces pi es igual a 3.14. Reemplazando este valor aquí, la velocidad es igual a 3 veces por el coseno de. Realizando esta operación, nos da un valor de 3.14 dividido por 4 más 3, 3,785. ¿Sí? Entonces la velocidad es igual 3 por el coseno de 3,785 menos 2.40 centímetros por segundo. Tener muy en cuenta que este valor debe estar en radianes para poder utilizar nuestra calculadora en modo radianes y realizar esta operación. ¿Sí? Entonces nos da un valor de menos 2.40 centímetros por segundo. El valor de la velocidad al cabo de 2 segundos. Ahora nos pide la aceleración de la partícula para el tiempo de 2 segundos. Tenemos dos caminos. El primero, utilizando la ecuación de la aceleración. Menos a por omega cuadrado por el seno de omega t más phi. O la segunda opción, aceleración es igual a menos omega cuadrado x. ¿Sí? Resulta más cómodo utilizar esta segunda expresión porque ya tengo calculada la posición de la partícula al cabo de 2 segundos. Y me da menos 1.20 centímetros. ¿Sí? Entonces, la aceleración es igual a menos velocidad angular al cuadrado, 3 medios al cuadrado, por x. Al cabo de 2 segundos también tengo un valor de menos 1.20. La aceleración es igual. Aquí menos, con este menos se hace más positivo, entonces me queda 3 medios al cuadrado, que es 1.5 al cuadrado por 1.20. La aceleración es igual, entonces 1.5 al cuadrado por 1.20 nos da un valor de 2.7 centímetros por segundo al cuadrado. Bien, entonces este es el valor de la aceleración al cabo de 2 segundos. Continuemos finalmente ahora con la velocidad máxima y aceleración máxima. Para obtener la velocidad máxima y aceleración máxima, tenemos que dirigirnos a estas expresiones de la velocidad y aceleración. Bien, la velocidad es máxima cuando toda esta expresión de aquí vale 1. Entonces cuando vale 1, 1 por amplitud y por frecuencia angular, me queda pues la velocidad máxima es igual a amplitud por frecuencia angular. De la misma manera, para calcular la aceleración máxima, toda esta expresión vale 1. Y me queda solamente menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Dicho esto, entonces, los resultados son los siguientes. La velocidad máxima, ¿a qué es igual? Velocidad máxima es igual a amplitud por frecuencia angular. La amplitud 2 centímetros por frecuencia angular 3 medios. Entonces la velocidad máxima es igual a 2 por 3 medios, 3 centímetros por segundo. ¿Sí? Y la aceleración máxima es igual a menos
la amplitud, 2 centímetros, por frecuencia angular al cuadrado, 3 medios al cuadrado. ¿Y qué me queda? Menos 3 medios al cuadrado es 3 cuartos, 2 por 3 cuartos. Entonces la aceleración máxima es igual a, simplifico la mitad 2, la mitad 1 y me queda finalmente menos 3 medios o menos 1.5 centímetros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces hemos dado la respuesta a todas estas preguntas relacionadas al problema que nos hemos planteado. Entonces les agradezco mucho por la atención. Chao.